Les damos la bienvenida a nuestra propuesta de investigación, fortalecimiento de la competencia lectora mediante la herramienta digital Geniali a través del aprendizaje basado en juegos con estudiantes de quinto de primaria de la institución educativa Gutiérrez de la sede Salitre en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. Quienes habla Jamie Joana Barrero, mis dos compañeros Edilson Castro y Jorge Rivera Cero. Sin dejar de lado a nuestra directora de trabajo de grado, la docente Magda Villamil. Esta propuesta se hace con el fin de otorgar el título de maestría en recursos digitales aplicados a la educación. Sean bienvenidos. Aquí tenemos el capítulo 1 con un planteamiento donde se aborda este análisis enfocado hacia el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta una previa investigación y observación donde detectamos dificultades de la comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de primaria, desmotivación, falta de recursos didácticos y metodología tradicional. De acuerdo a ello, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo influye la implementación de la herramienta digital Geniali en el fortalecimiento de competencias lectoras a través del aprendizaje basado en juegos en los estudiantes de quinto de grado primaria en la institución educativa departamental Gutiérrez, considerando factores como bajos resultados en comprensión y el interés por la lectura? Es así como iniciamos nuestro planteamiento. Y también damos paso a unos antecedentes internacionales, nacionales y locales, donde encontramos en el internacional bastante información del impacto que generan las plataformas digitales en el aula, en los estudiantes, la competencia lectora con una intervención didáctica basada en el juego y con interacción y habilidades con herramientas TIC. En el antecedente nacional también encontramos información de competencias lectoras con actividades mediadas de acuerdo a actividades planteadas con retos, juegos, aprendizaje ABJ. En los antecedentes locales encontramos la práctica didáctica y pedagógica en el aula con escuelas nuevas o multigrado, proyectos de aula y proyectos transversales que invitan también a la implementación y aplicación de actividades móviles. Llegamos a una justificación donde aquí esta propuesta respondió a necesidades y renovar prácticas educativas en el aula, tener en cuenta la comunicación asertiva con los estudiantes, pero también implementar mecanismos didácticos, lúdicos, tecnológicos como Geniali como herramienta de comprensión lectora y fortalecimiento de la misma. Es importante que esta propuesta se integre con herramientas TIC dentro del aula. Aquí tenemos un objetivo general donde es fortalecer competencias lectoras de la institución, especialmente en la sede Salitre, grado quinto de primaria en la institución educativa, donde se trabaja la implementación de secuencia didáctica que integra actividades y herramientas como Genealogy enfocadas al constructivismo y aprendizaje significativo. Es así como de allí parten unos objetivos específicos, inicialmente un diagnóstico de las competencias lectoras de los estudiantes, se diseña una secuencia, seguido se implementa, se lleva al aula esta secuencia didáctica mediante herramientas TIC y se evalúa ese impacto que genera en los estudiantes. Contamos con unos supuestos y constructos. Los supuestos, allí pues se crea la necesidad de generar una actividad pedagógica apoyándonos de herramientas Genealogy para fortalecer la lectura. Se contribuye en la parte didáctica, en el aula, aprendizaje en el área de lenguaje, se apoya al docente, entre otras. Tenemos unos constructos como punto de referencia. Allí nosotros lo que hicimos fue investigar y destacamos algunos aportes como los del Ministerio de Tecnologías, Informática y Comunicaciones de Colombia, el sector TIC en Colombia, donde nos aporta bastante y nos genera la capacidad de comprender e interpretar textos y escritos. Allí es donde nos damos la oportunidad de fortalecer también la utilidad de los recursos digitales y el Internet. En alcances y limitaciones, el alcance es mejorar, fortalecer la lectura, motivar a los estudiantes, acceder a recursos digitales, un aprendizaje personalizado. También se encuentran unas limitaciones como es en algunas ocasiones poca conectividad o flujo tecnológico de energía intermitente, inasistencia de estudiantes y otros factores. Capítulo 2. Marco de referencia. Está conformado por el contextual, el normativo, el teórico y el conceptual. En el marco contextual, el proyecto se desarrolla en la institución educativa departamental Gutiérrez, en la sede del Salitre, ubicadas en el municipio de Gutiérrez, Cundinamarca. La sede del Salitre cuenta con 12 estudiantes matriculados en los diferentes cursos de preescolar a quinto. Es una sede unitaria. Nuestra población son los estudiantes del grado quinto que lo conforman 7 estudiantes, 4 niños y 3 niñas. Estos mismos son nuestra
muestras. El marco normativo, que según Salinas es la base legal que fundamenta esta investigación. En el ámbito internacional nos basamos bastante en la UNESCO, en el nacional, en la Ley 115, en el decreto 1860, en las políticas del ministerio, lineamientos curriculares y el plan de desarrollo, que es el que asigna los recursos para la educación. En el ámbito local, en el proyecto educativo institucional, el cual integra un modelo constructivista con aprendizaje significativo, y el proyecto lector, que fomenta la lectura a partir de obras colombianas. El marco teórico, que son las teorías y conceptos claves que orientan la investigación. La teoría de la competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar y reflexionar sobre los textos escritos y no solo de codificarlos. El aprendizaje basado en juegos, que se define como el uso de juegos para promover el aprendizaje. Aprendizaje digital. Kohler y Mirza 2009 lo definen como el conjunto de principios y conceptos que explican cómo las plataformas digitales pueden ser utilizadas para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Marco conceptual. Proporciona un conjunto de definiciones teóricas y conceptos que guían el estudio y contextualizan el problema de la investigación. Su importancia radica en que es una estructura de conceptos que organiza y sintetiza la información de un tema. El aprendizaje y competencia lectora. El aprendizaje es la capacidad de la adquisición de nuevos conceptos. La competencia lectora no solo es la decodificación, sino la capacidad de interpretar, analizar y criticar los mismos. El aprendizaje basado en juegos. Son los juegos incorporados al aprendizaje en el aula. Herramientas digitales en la educación. Es la importancia de la implementación de las diferentes herramientas digitales y plataformas para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y su motivación. Evaluación formativa y estilos de aprendizaje. Tenemos en cuenta una evaluación formativa en la que valoramos cada uno desde los desempeños, desde todos los criterios de los estudiantes, y en los estilos de aprendizaje se tienen en cuenta a cada uno de los estudiantes según sus particularidades de aprendizaje. Capítulo 3. Metodología de investigación. Definimos la metodología de investigación como el conjunto de procedimientos y técnicas que permiten obtener conocimiento válido y confiable. Es muy importante para nuestro proyecto porque nos permite orientar la recolección y el análisis de datos para obtener resultados aplicables y medibles de una forma muy integral. Nuestro enfoque de investigación corresponde a un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Cualitativo porque nos permite conocer las percepciones y experiencias de la población objeto de estudio, y cuantitativo porque nos permite hacer la medición del impacto de nuestra propuesta del proyecto de investigación. El tipo de investigación es un tipo de investigación descriptivo, porque nos permite conocer la caracterización de los hábitos, de las actitudes frente al desarrollo de la competencia lectora. El modelo de investigación corresponde a una investigación acción pedagógica dividida en 3 fases. Una fase de deconstrucción que corresponde al diagnóstico y análisis de estrategias lectoras. Una fase de reconstrucción en donde vamos a implementar una secuencia pedagógica didáctica que permitirá la aplicación de la herramienta digital Geniali y el aprendizaje basado en juego. Y una fase de ratificación que permitirá evaluar el impacto de la estrategia en el desarrollo de la competencia lectora. Esta estrategia pedagógica está fundamentada en el aprendizaje basado en juego y en el uso de la herramienta digital Geniali como insumos fundamentales para el fortalecimiento de la competencia lectora de una manera más llamativa y significativa. Nuestra población y muestra corresponde a los estudiantes de quinto grado sede El Salitre, de la institución educativa departamental Gutiérrez, sede El Salitre, correspondiente a una zona rural con dificultades de conectividad. Nuestra muestra son 7 estudiantes, 4 niñas y 3 niños. Para este proceso necesitamos unas técnicas e instrumentos. Entre las técnicas identificamos la observación, que va a ser en sitio a través de un diario de campo, la prueba diagnóstica, que nos permitirá conocer el punto de partida frente a la competencia lectora, los talleres y actividades que nos permitirán incluir e identificar los estilos de aprendizaje. Tenemos las encuestas para conocer las percepciones frente a la investigación y el impacto de la competencia lectora. Todo esto se hace necesario o se requiere una valoración por expertos. Nosotros contamos con 2 expertos de semilleros de investigación que nos analizan los instrumentos teniendo en cuenta principios de innovación, pertinencia, coherencia, viabilidad. Para todos estos instrumentos se hace necesario un análisis de datos. Podemos identificar una estadística descriptiva, un análisis de contenido, una comparación pre y post, que nos permitirán analizar los datos de una forma objetiva y significativa. La estadística descriptiva nos permite conocer los resultados de una forma cuantitativa. El análisis de los contenidos nos permitirá identificar los datos cualitativos. Y la comparación pre y post intervención nos permitirá conocer el inicio
de cómo está el punto de partida frente al desarrollo de la competencia lectora, y el post nos permitirá conocer cómo fueron los avances o cómo fue el impacto de la estrategia en el desarrollo e implementación de nuestra propuesta. Para llevar a cabo todo esto necesitamos una ruta metodológica establecida en 4 momentos. La primera fase va a ser una fase de diagnóstico en la observación, en lo que vamos a responder estas preguntas. ¿Qué se evidenció en la población y cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes? Con base a esto vamos a hacer un diseño de la secuencia didáctica articulando la herramienta digital con herramientas y actividades significativas e interactivas que sean llamativas para los estudiantes. Una vez diseñada la secuencia didáctica, vamos al momento de implementación y evaluación de la secuencia. En este va a ser un espacio de interacción con la herramienta que sea al interior del aula, a través de la secuencia didáctica. Vamos a implementar las diferentes actividades y estrategias para el fortalecimiento de la competencia lectora. Esto nos llevará a una etapa de evaluación del contexto, en donde vamos a preguntarnos cómo lograr alcanzar objetivos y medir resultados de acuerdo con los intereses de los estudiantes. Capítulo 4, correspondiente a la intervención pedagógica. Como punto de partida tenemos o vamos a identificar cuál es el propósito de la intervención. El propósito fundamental es fortalecer la competencia lectora, pero a su vez también buscamos implementar una estrategia innovadora, una secuencia didáctica apoyados en la herramienta digital Geniali y en el aprendizaje basado en juegos. En el primer momento de la intervención pedagógica lo iniciamos con un diagnóstico inicial, que se divide en 2 ramas. La primera rama corresponde a la prueba Quiero ser, quiero saber. Es una prueba de selección múltiple, en donde se identifica la dificultad frente a la lectura inferencial, crítica y literal. Con base a las preguntas, el 60% de las respuestas fueron incorrectas. La segunda rama de nuestro diagnóstico inicial corresponde a la encuesta y observación. Los investigadores están inmersos en el aula de clase con la población, objeto de estudio y muestra. Van a identificar o se identifica la baja motivación y hábitos lectores muy pobres que dificultan el fortalecimiento de la competencia lectora. Con base a esto, se propone y se desarrolla una estrategia de intervención correspondiente a una secuencia didáctica. Partimos de una autoevaluación con base a lo visto en el primer momento. Después de esto vamos a 4 momentos. El primer momento es ¿qué tipo de lector soy? Donde se va a hacer un diagnóstico o una encuesta en el cual los estudiantes comprendan qué tipo de lectura es la que más les gusta, el por qué y por qué es importante la lectura. Con base a esto seguimos al momento detectives del texto, que busca a través de la herramienta digital y el aprendizaje basado en juego fortalecer la competencia literal. Los exploradores del sentido escondido, a través del aprendizaje basado en juegos, de la herramienta digital y otras opciones de clase puedan fortalecer la competencia inferencial. Otro momento que identificamos es yo opino, yo transformo, que los estudiantes van a fortalecer el proceso de la lectura crítica. Todo esto nos lleva nuevamente hacia una fase final de evaluación que nos permitirá analizar el impacto de la estrategia en el fortalecimiento de la secuencia didáctica y la competencia lectora. Implementación, evaluación, hallazgos de la estrategia. Para la implementación de esta estrategia se utilizaron las tablets, que son los únicos recursos con los que cuenta la sede. La sede no tiene conectividad, pero se utilizaron los datos del docente, los cuales se le compartían a las tablets para que los estudiantes pudieran desarrollar cada uno de los juegos. Estos juegos fueron creados por el grupo investigador en la plataforma Genialic y se distribuyeron en 4 momentos. El primer momento, llamado ¿qué tipo de lector soy? En este juego los estudiantes tenían que elegir la clase de texto que les gustaba leer, narración, parte lírica de teatro, ir ascendiendo por niveles respondiendo a algunos cuestionamientos sobre las características de los mismos. El segundo momento, llamado detectives de los textos, en este se utilizó un juego llamado Escape Room, en el cual los estudiantes también elegían la clase de texto que les gustaba y en esta parte íbamos trabajando la parte literal, la parte de preguntas sobre especificaciones del texto, sobre sus características. Iban ascendiendo de nivel en este juego, no solamente se participaba para ganarle al compañero, sino que al final el mismo juego le otorgaba un diploma. En el tercer momento se llamaba Exploradores del Sentido Escondido. Para esto utilizamos un juego llamado Lecturas Espaciales, en el cual en el primer nivel el estudiante elegía a alguno de los personajes del juego con el cual iba a desarrollarlo, respondiendo diferentes preguntas sobre la parte inferencial, perdón. El estudiante iba alcanzando el siguiente nivel hasta terminar el juego. El cuarto momento lo llamamos Yo opino, yo transformo. Este juego se proyectó por medio de un televisor, el cual se trataba de una ruleta y los estudiantes, para participar previamente, fabricaban una pieza en origami por color favorito y luego en ella plasmaban la opinión con respecto a la implementación de los juegos, el aprendizaje en competencia lectora y cada uno de los componentes.
Para participar el estudiante, cada uno de ellos giraba la ruleta según el color que apareciera en la pantalla, pues elegía al compañerito que tenía el mismo color en su origami, quien tenía la posibilidad de participar de primeras. Seguidamente podían dar su opinión los otros compañeros para ayudar a resolver los interrogantes de ese color. En este momento se buscaba desarrollar la parte crítica de la competencia lectora en los estudiantes por medio de las diferentes opiniones sobre las actividades ya realizadas, los juegos, cómo se sintieron los estudiantes desarrollando cada uno de estos juegos, etcétera. La evaluación se desarrolló por medio de encuestas valorativas en las cuales también participaban los padres de familia, donde nos daban la opinión, observando pues los comentarios que habían hecho los estudiantes y su nivel de comprensión y gusto por la lectura. Observaciones durante las actividades que se implementaban constantemente, comparación de los resultados antes y después de la implementación. Para esto se utilizó el diagnóstico y hacíamos la comparación del gusto por la lectura. Yo creo que fue una de las habilidades que más se desarrolló en los estudiantes, así como también cada uno de los componentes de la competencia lectora, la parte crítica por medio del juego de la ruleta y pues la parte literaria inferencial por medio de las respuestas de los interrogantes. Y en los hallazgos encontramos estudiantes más motivados y participativos, puesto que tomaron la actividad de la competencia lectora no como la resolución de preguntas sobre un texto, sino como la competitividad entre los compañeros y el objetivo de ganar el juego y obtener de pronto el estímulo que les ofrecía el juego. Mejorar la comprensión literal e inferencial. En esto los estudiantes se mostraron bastante motivados y se puede concluir de que en muchas ocasiones los límites los pone la forma de implementación de la prueba, puesto que cuando son preguntas con respuestas en una hoja, los estudiantes no se ven motivados a desarrollarla, pero por medio de estas actividades los resultados cambian notoriamente. Fortalecimiento del pensamiento crítico y alcance en un 85% del objetivo. Yo creo que la parte crítica en el juego de la ruleta se evidenció bastante, puesto que los estudiantes se mostraron participativos, listos a dar su opinión, a dar su crítica, a dar su punto de vista, e incluso se contradecían unos con otros por cada quien tener la razón, cosa que en otras actividades de la rutina diaria, en las otras asignaturas y demás actividades escolares no se evidenció. Capítulo 5. Aquí abordamos análisis, conclusiones y recomendaciones. Es importante aquí tener en cuenta que pudimos determinar que las actividades educativas diseñadas mediante herramientas Genealogy fueron motivantes para los estudiantes, generaron interés, las actividades fueron dinámicas y eso ayudó en el proceso de fortalecimiento de la lectura. Podemos concluir que se requiere de la innovación en el aula, de la creatividad, de prácticas por parte del docente con herramientas que integren las TIC en el currículo y una prueba de validación, que es la prueba final, nos ratifica lo que estamos diciendo. El aprendizaje mediante el ABJ y la interacción de las TIC, el vincularlas, nos fue efectivo para el desarrollo de esta propuesta. Podemos tener como recomendaciones adoptar y ampliar el uso de herramientas TIC en el aula en diferentes actividades, como la que se hizo con Genealogy, darle una modificación, mejorarla, estructurarla un poco más para que los estudiantes puedan alcanzar diferentes desempeños, no solamente en el área de español, sino en diferentes áreas de conocimiento, y tal vez esto les ayude a fortalecer a futuro las pruebas que hacen para los estudiantes de grado quinto. Es así como nosotros también les mostramos a ustedes algunas de las referencias que usamos en nuestra propuesta. Muchísimas gracias.